para el capítulo que corresponde lo emocional y cognitivo. Listo. Ya. Ya. Muy buenas noches a todos. El capítulo que nos compete la noche de hoy es el cerebro emocional y el cognitivo, ¿sí? Ujú, El autor lo toma, veo que lo toma desde la parte del cerebro triuno, porque habla básicamente de los tres cerebros. Y ese cerebro habló sobre ese cerebro fue el neurocientífico Mac Lian. Bueno, así como para recordar la parte de biología cuando estudiamos hace, entonces, vamos a recordar lo de los cerebros, ¿sí? Existen, según él, pues tres cerebros importantes o básicos, ¿sí? Que es el cerebro reptiliano, que es el instintivo, el cerebro emocional o el límbico y el cerebro cognitivo. Bueno, el cerebro reptiliano es el más antiguo, ¿sí? Por ejemplo, recordemos, es el que está más adentro. Luego viene el cerebro emocional y luego viene el cerebro cognitivo. Entonces, el cerebro reptiliano, como decía, es el que se encarga de la supervivencia básica y es automático, ¿sí? Su función es instintiva y él mantiene el equilibrio en la supervivencia del ser humano. Él controla la respiración, los latidos del corazón, las reacciones básicas como el huir, atacar o congelarse, ¿sí? Y también, digamos, actúa en los hábitos automáticos. Por ejemplo, si uno llega a la cocina y toca una olla caliente, inmediatamente uno reacciona sin pensar, ¿sí? En piloto automático y la suelta porque pues está protegiendo la vida. El segundo es el sistema límbico, ¿sí? El emocional. Entonces, ese está acá en la parte frontal, que es el neocórtex. Es un ujú. cerebro que se habla más o menos del No, 5%, perdón. Es el ¿sí? cerebro medio. El cerebro límbico es el cerebro medio. El cerebro medio. Medio, sí, Bueno, medio. El exacto, bueno, cerebro es el... racional sí es el prefrontal. Ujú. Ok, pero es Bueno, que habla acá de que el límbico es emocional, ¿sí? sí, Y sí. que es el más actual y permite acciones como racionales de aprender, tomar decisiones, pensar, razonar, analizar, todo Ujú. aquello, la parte consciente, lo que No, hacemos, no. Es el cerebro racional, lo que usted está mencionando es el cerebro racional. cerebro racional. Pero el Bueno, cerebro límbico tiene dos funciones, la sí, emoción y guardar toda la información. ¿Sí? exactamente, sí. Guardar la información. Entonces, El esa es la función. emocional es el inconsciente, ¿sí? Sí, es inconsciente. Bueno, es que está, discúlpame, es que estaba hablando, era me confundí y dije el neocórtex o frontal, ¿sí? Sí. Que es el cognitivo, que es el encargado de pensar, de razonar, analizar, tomar decisiones conscientes, ¿sí? Ujú. Y también de hablar, nos permite el lenguaje, por eso es que existen diferentes lenguas e idiomas. Y también nos permite recordar la información, ¿sí? Controla los movimientos voluntarios. Y el tercero es el cerebro emocional, ¿sí? Que este es el inconsciente, ¿sí? Conecta directamente con el cuerpo. Es el cerebro de la supervivencia. Es muy rápido, es
habla de que puede ser 1 millón más rápido que el cerebro emocional, límbico. Es que tengo aquí escrito y por eso me... Entonces, que es más rápido que el cognitivo y que está regido por el sistema límbico. Y este es el que procesa las informaciones mediante las emociones y controla el equilibrio físico y la homeostasis del organismo, ¿sí? Al unir estos dos cerebros, el cognitivo y el emocional, y que estén en armonía, eso es lo que se llama inteligencia emocional, eso es lo que se denominan inteligencia emocional. Y en la bioneuroemoción ella nos ayuda a tomar conciencia de todos esos procesos que son tan instantáneos, tan rápidos, y ella hace que sean más lentos para que los podamos observar, ¿sí? Esto ya se venía vislumbrando hace mucho tiempo, hace más de 30 años, cuando, por ejemplo, Freud habló con otro psiquiatra, con Wortis, y le dijo que para la curación emocional, que no era lo como se estaba tratando en el momento, no era lo último, que eso iría a transformarse a una síntesis donde no solamente se tuviera en cuenta la psicología, sino unida a la biología. Entonces ya él tenía avisos de lo que hoy en día, digamos, la bioneuroemoción nos ha aportado cosas tan maravillosas. Bueno, el cerebro emocional llega a desconectar el córtex cuando nos inundamos de esas emociones, ¿sí? Y dice que puede realizar acciones instintivas, ya que se detendrá la capacidad de pensamiento consciente de las personas. Y en ese momento, pues ya no, la personita es incapaz de poner atención a esos tips, a esos llamados que hace el organismo para mostrarnos que hay una situación, en este caso, que hay un conflicto emocional que ya se fue al inconsciente. Entonces, ahí en esta parte, pues la amígdala es parte del sistema límbico, ¿sí? ¿Y qué es lo que ella trata? Ella trata de proteger psicológicamente al individuo y guarda en su memoria pues todas esas experiencias como experiencias para que la tengamos allá como memorias, por ejemplo, de estrés, de sufrimiento mental, de injusticia, de abuso, de frustraciones, de fracaso, bueno, todo ese victimismo que conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la amígdala? Llega el momento en que se agranda. Cuando dice se agranda, es que se agranda fisiológicamente y ha desconectado el córtex, ¿sí? Entonces, ella lo hace para protegernos y se adentra ya allí en procesos psicológicos, ¿sí? Basados en experiencias mentales, emocionales, que pues han sido grabadas en la memoria, en el inconsciente. Y el inconsciente, la alternativa que tiene es, digamos, mandarnos o mostrarnos reacciones fisiológicas. Pero cuando el sufrimiento es tan grande, ¿sí? Por una emoción tan fuerte, se reactiva de una manera tan grave, tan difícil, que da una respuesta biológica que puede llegar a ser irracional. Y esto lo llaman es como una reacción visceral que ni siquiera el córtex puede, digamos, controlar esa reacción visceral. El cerebro cognitivo puede, bueno, habíamos dicho que puede congelar, llegar a asfixiar y a hacer una represión o supresión a esas emociones, ¿sí?
pero que esto es una espada de doble filo, porque en ese momento que él hace esa supresión o esa represión, esto se vuelve en una programación que se va directamente al inconsciente y se empieza a desencadenar en reacciones y en enfermedades, ¿sí? Donde un paciente psicológico que presenta esta desconexión eh, se da es porque ese cerebro cognitivo y ese cerebro emocional, digamos, la situación puede ser tan aterradora, tan difícil, que la personita ya no puede prestar atención a esas señales de alarma, ¿sí? Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, cuando van personas al psicólogo y el psicólogo le dice, no, pero no puedes aguantar de esos maltratos con su marido, esos trabajos tan complicados, esas relaciones. Y esa personita tiene esa capacidad, llamémosla así, no sé, o da razones para ella. Se da razones, pero ¿por qué? Porque es tan difícil la situación que se ha presentado en ella que está en un callejón sin salida, ¿sí? Y entonces ella se da esas razones y aguanta todo eso para poder, digamos, sobrevivir, ¿sí? Y todas esas situaciones, pues se nos van a traducir en enfermedades, enfermedades muy delicadas, muy graves como la fibromialgia, la hipertensión, las infecciones repetitivas, habla de problemas cardíacos, trastornos intestinales, problemas de piel, migraña, bueno, infinidad de problemas a raíz de que, digamos, ha sido desconectado la parte racional y entonces ahí la personita es incapaz de reaccionar ante esas situaciones. Bueno, aquí más adelantico él ya habla del cerebro corazón, ¿sí? Bueno, como sabemos que no solamente tenemos los tres cerebros que ya hablamos, sino tenemos el del corazón, porque ahí hay neuronas, al igual que el cerebro visceral, porque también ahí hay neuronas, y habla de que cuando hay coherencia entre ese corazón y entre ese cerebro emocional, eso es lo que llamamos hoy en día la inteligencia emocional, cuando la personita, digamos, está alineada y armonizada sus pensamientos, sentimientos, emociones y acciones, ¿sí? Entonces ahí hay una coherencia. Y la bioneuroemoción, digamos, ahí nos ayuda muchísimo porque nos enseña a recibir y a procesar toda la información que nos llega emocionalmente, ¿sí? Bueno, también habla del corazón, que es un órgano sensorial muy sofisticado y que recibe y procesa toda la información que viene del sistema nervioso al corazón cerebro, ¿sí? Y él aprende, recuerda y también realiza decisiones funcionales independientemente a la corteza cerebral, porque el corazón envía información al cerebro, influyendo en funciones muy importantes, ¿sí? Como la percepción, el conocimiento y las emociones y los sentimientos. Cuando hay una información positiva, llamémosla así, emocionalmente positiva, pues irradia un patrón de ritmo cardíaco, ¿sí? Entonces el corazón a la misma está alineado, está armonizado.
pero cuando son emociones o sentimientos o pensamientos, llamémoslos inadecuados, pues ese patrón, ese ritmo se altera y va a alterar la salud emocional de todo el sistema, digamos, en la parte del corazón, ¿sí? Y todo lo que a él refiere. Habla de la bioneuroemoción, mm, que ella toma el paciente y lo ayuda a que vea las cosas, a que viva las cosas en coherencia, ¿sí? Para que él tome en conciencia esas emociones reprimidas que fueron guardadas allí en el inconsciente. Pero eso no lo hace en la parte consciente. Tiene que ir directamente al inconsciente, ¿sí? Directamente, pues hay las terapias que hoy en día son tan conocidas como PNL, la hipnosis, ayudada con la relajación, las terapias de espejo, la metafísica que nos ha aportado tantísima información tan valiosa, ¿sí? Y por intermedio de estas terapias, lo que hace es ayudar a desaprender las programaciones y adaptarse a una nueva percepción de vida, ¿sí? Y también a, digamos, a ver, a conocer que hay unos programas que nosotros mismos no conocemos en la actualidad, sino que vienen de atrás, que son programas ancestrales de nuestros antepasados, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, de todas esas generaciones anteriores que se hablan, que se puede hablar de 7 generaciones anteriores. Pueden venir esas programaciones y nos pueden afectar nuestra vida de una manera en que o sea, uno quiere para su vida tiene ciertas metas y esas programaciones lo desvían a uno. Entonces, lo importante es de conocer eso y de vivir esas vidas, dejar de vivir esas vidas, digamos, sin sentido, porque pues estas son vidas, es del 95% que es la parte, digamos, inconsciente de la que nosotros tenemos. Entonces, todas esas programaciones están en ese 95, mientras que la conciencia está en el 5. Entonces, pues lo que uno puede hacer sin haber entendido eso y sin haber tratado esa parte es muy poco y pues por eso es que se ven vidas muy miserables, vidas de víctimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vienen programadas. Entonces, con la bioneuroemoción nos hace tomar conciencia y hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos ese conocimiento y todas esas armas para poder, digamos, uno reencauzar su vida. Uno ve familias completas en que dice, Dios santo, pero estas familias, ellos son buenos, ellos tratan de hacer las cosas bien, ellos sí, y miren sus vidas tan complejas, tan miserables. Pues es esa carga que ya un bebecito que desde el vientre, porque de 9 meses antes de que seamos, digamos, en que los padres decidieron traerlo al mundo, 9 meses esa programación ya está afectando a esa criatura, ¿sí? Y luego hasta los 7 años la criatura vive en total hipnosis. Luego, total hipnosis, luego de los 9 a los 12 ya empieza a despertar y bueno, más adelantico, pero ya viene con una programación que le ha alineado a uno el camino por dónde seguir. Entonces, pues la bioneuroemoción es una cosa fascinante. Bueno, el autor nos habla aquí de los pensamientos. Y bueno, él lo dice y nosotros lo sabemos.
que los pensamientos crean e influyen en nuestros procesos fisiológicos y en todo nuestro organismo y que afecta ya sea de manera positiva o también puede ser de manera negativa. Y ahí habla de una manera arcaica que hasta puede llevarnos a la muerte, que es la apoptosis, que es donde la célula se empieza a chiquitar, digámoslo así, a empequeñecer y el núcleo se estalla y otras células vienen y se las comen, ¿sí? Entonces desaparece. Eso fue lo que entendí. Por favor, si no es así, Sí, coméntame cómo es que es, y pero no entiendo cómo es que dice que puede llegar a la muerte. no, el proceso es un proceso natural de descomposición. Cuando una célula empieza un proceso de degeneración, cualquier célula empieza un proceso de generación y ese proceso de generación es por la pérdida de las funciones vitales que normalmente tiene la célula. Empieza a degenerarse todas sus funciones internas, la mitocondria, el aparato de Golgi, todo eso empieza a, a decaer y pues lógico, pues entra ya en una barrena que pasa, que destruye la célula. Pero hay también ese mismo proceso, es el mismo proceso del envejecimiento de los seres humanos. Nosotros, sobre todo, tenemos a nivel cromosómico unos, ¿cómo es que se llaman las terminaciones de los cromosomas? Los telómeros. Los Telómero. telómeros. El Se acortan. telómero es como un capuchón que tiene el cromosoma, como haga de cuenta, los cordones, cuando tiene allí las terminaciones para poder pasar el huequito. Ujú. Entonces, eso pasa. Entonces, más o menos entre 40 y 60 cambios se pueden dar hasta que ya no hay más posibilidad de reproducir el cromosoma. Eso es, y entonces entra el envejecimiento, pero la doctora Blasburg, por los años 90, hizo el descubrimiento de la telomerasa, que Ujú. es una enzima que regenera los telómeros. Por eso nosotros vamos a vivir mínimo los 140 años, ¿no es cierto, Tara? Eh, Claro. sí, Bueno, ¿y dónde se porque consigue esa telar? ya vamos, son tres cosas que la producen. La nutrición adecuada, el ejercicio y la disminución del estrés. Eso, esa mismo falta de esas sustancias, de esos elementos, nos puede producir también el cáncer, el estrés, la nutrición y la falta de ejercicio. Entonces, eso es la parte, por eso es que podemos hablar de longevidad o envejecimiento. Envejecimiento ya es degeneración y la longevidad es años de cantidad en buenas condiciones que es funcional una persona. Entonces, la apoptosis tiene que ver es con un proceso de degeneración. No sé si quedó claro eso. Sí, gracias. Bueno, Ah, bueno, entonces él ahí hablaba sobre los pensamientos incoherentes, ¿sí? Él dice que para él, cuando hay pensamientos incoherentes, las células pierden su sentido y su dirección, dando lugar a síntomas fisiológicos y enfermedades, lo que acaba de comentarnos Neo. Pero que si ordeno mi vida
y cambio esos pensamientos y que entramos en coherencia de vida, de pensamiento, de hacer lo que queremos, de hacer lo que sentimos, que nos da paz, que nos da armonía, entonces, pues toda nuestra funcionalidad orgánica también entrará en esa coherencia y vamos a recobrar o a tener una buena salud. Mm, aquí el autor pues le da mucha importancia a la experiencia que él tenido y habla sobre la amígdala, ¿sí? Que la amígdala guarda todas esas experiencias dolorosas, ¿sí? Y ellas se activan con cualquier similitud de ese trauma pasado aunque la persona ya haya sanado, ¿sí? Y dice que uno debe estar alerta a esos desencadenantes porque la amígdala nunca olvida. Yo creí que no, que si uno se sanaba, ya se sanó y ya, y no, resulta con que si hay cosas desencadenantes y uno, digamos, se expone a ellas, eh, pues puede nuevamente desencadenarse la situación. ¿Por qué? Porque la amígdala es reguladora del miedo biológico y visceral y en ella no hay racionamiento, ¿sí? Ella actúa instintivamente. Eh, ante cualquier peligro, así sea potencial, real, imaginario, ¿sí? Y ante esa situación, ella descarga una serie de reacciones fisiológicas, físicas, ¿sí? Y que pueden nuevamente activar la enfermedad que ya había sido superada. Y hay una palabra ahí que de pronto Neo nos puede ampliar al respecto, que dice que uno nuevamente por exposición, eh, la palabra rediciva, Recidiva, 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 recidiva. recidiva, sí, Recidiva quiere decir recaída. Es recaída, una ajá. recaída ante algo. Por eso, por eso la parte del pensamiento y de la unir el pensamiento y la emoción es fundamental para la sanación. Mira que ha habido casos, hay un texto que vale la pena leer, que es el texto de mm, sobre, ay, se me fue la paloma. Ahora Cójala, le cójala. El efecto, ayúdenme, el efecto, eh, cuando, Pigmalión, el no, Pigmalión. no, efecto. no, el efecto que cuando uno le dice, voy a hacerle una cirugía, intenta hacerle la cirugía y Ah, no le hace la cirugía, pero el paciente, Placebo. El efecto placebo. placebo, placebo. pues, pucha, qué pena, el efecto placebo, que, que, uno de los textos que tiene el doctor, también se me está olvidando ya, el del que deja de ser tú, Dispensa. Dispensa. dispensa, yo de dispensa. Él tiene un texto sobre el efecto placebo y ahí hacen una serie de planteamientos muy interesantes. Cogen, por ejemplo, pacientes que tienen daño articular en rodilla y los programan para cirugía. A unos los operan y les hacen la operación completa. A otros les abren únicamente la piel y después la cierran, pero los anestesian.
Y sabe que el índice de mejoría es casi similar en uno y en el otro. Impresionante esa vaina. Entonces, el efecto placebo es esta, y tengo la emoción que han hecho recidiva, o sea, recidiva no, se han recuperado. Y hay otras personas que han hecho recidiva porque se les dice, ustedes como que están empeorando. Así no tenga aparecer esas células. Entonces, eso es una cosa que nosotros debemos tener muy claro, que el pensamiento, la coherencia tiene que ver con la relación pensamiento-centro de coherencia de otra forma. O sea, ¿cuáles son los pensamientos que tengo? ¿Cuáles son los sentimientos que tengo? Y de ahí derivan las acciones que hago. Entonces, esa es la parte de, de la relación de la coherencia y de la recidiva. No sé si alguna opinión hay más sobre esto. Más que una opinión, me surge una pregunta que espero no nos aleje de lo que estamos hablando, y es que cuando hay ese efecto, yo leía ese estudio de lo que dice Neo de las rodillas, cuando hay ese efecto placebo, digamos, se ha logrado entender qué es lo que hace el cuerpo para que, a pesar de que no le hayan hecho la cirugía a la persona, pues, pues vuelva y funcione como tenía que funcionar, o qué pasa ahí. El, Pues no el, sé si el, Neo tiene el cuerpo hace ah, una autocuración sola. O sea, él se convierte en su propio cirujano, regenera los tejidos y los conecta. uy, Es impresionante lo que puede decir a veces también como los milagros, Ujú. que la gente cree, va donde una persona y dicen que esa persona hace milagros, va donde esa persona y sale convencido de que se curó de X enfermedad, y está tan convencido que empieza a creerse, y la persona puede curarse. o sea, el cuerpo crea los mecanismos para lograr mejorar lo que tiene enfermo. Es lo que está planteando Claro, Neo con el efecto placebo. Ya. sí, el efecto placebo, sí, exactamente. Es que nosotros, nuestro organismo está preparado para la completa autocuración de todo. Lo que pasa es que nosotros generalmente, por nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestros sentimientos, no podemos hacer. Acordémonos que el 95% de los pensamientos son subconscientes, de los cuales el 70% son negativos. Y esos pensamientos negativos están ligados generalmente a las creencias que son de un proceso cultural de nuestra familia, de nuestra sociedad. Esas creencias son las que generalmente limitan toda la autocuración. La persona que tiene fe absoluta nunca se enferma, de nada. Entonces nosotros ya vamos por buen camino. Para eso este grupo, para autocurarnos y creer que nosotros somos dioses. Nosotros somos dioses porque Dios está dentro de nosotros. Y el hecho, él, como decía Cristo, ustedes harán milagros mayores que los que yo he hecho. ¿Qué quiere decir eso? Siendo él
un enviado espiritual de un alto nivel. Decir eso quiere decir que nosotros también podemos llegar a ese nivel. Entonces, creámonos, porque el problema grave es que nosotros nos reímos de nosotros mismos. ¿Qué? ¿Qué va a hacer yo? Ya no. Y suáquete, nos lo creímos, entonces no lo vamos a hacer. Si empezamos a creer que somos personas que podemos autocurarnos, somos personas que podemos conseguir lo que queremos conseguir, lo conseguimos en todo, absolutamente todo. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Sí, bueno, yo tengo Sofía una tiene la mano alzada hace rato. Sí, muy buenas Sofía, noches. buenas Aquí noches, estoy. Sofía. Buenas noches. Bueno, le iba a contestar lo de Valiente y Nio lo respondió, que realmente para salir de cualquier o de cualquier situación en la fe, como le dijo Nio, no, porque la fe es la que te mete a la plaza, en una surco, abre un nuevo surco, Está como y se entrecortado, crea la Sofía. fe. Sofía, parece que está entrecortado. Yo no sé si ustedes escuchan entrecortado. Yo también. Sí. Recortado. Sí, está en el carro. Sigue Ah, entrecortado. Ya no, ya mejoró. no. Ya, Mejoró. ya mejoró. Sí. Bueno, que la fe realmente es la respuesta a todo. Si yo tengo, si mi fe se convierte en una creencia. Por eso Laín García decía que tarda 90 días para abrir un nuevo surco cerebral, ¿no? Una nueva línea, digamos que en el tiempo, donde yo me convierto en eso que yo creo. Si no hay fe para lo positivo, pues no va a haber sanación, sea el tema que sea. Mientras que yo esté enraizado y mi fe esté enraizada en que eso no se puede o que una patología o el dinero o el amor, cualquier tema, no, yo no tenga la fe que eso va a pasar, pues no va a pasar. Entonces, por eso dice que se tarda 90 días para ver un milagro. Es el tiempo que yo necesito en mí. Yo hago el trabajo todos los días para volver a crear. Por eso es que cuando a alguien le pasa, le traen una agüita de la Virgen de Lourdes. Entonces le dice, si se aplica esta agüita, es un agua de un manantial. Si uno va hasta allá, se va a dar cuenta que brota agua hay una cascadita y brota el agua de allá y si uno la recoge y si una persona cree en la Virgen de Lourdes, se va a sanar si se aplica esa agüita, ¿sí? Cualquier cosa lo puede sanar. Ahí el película del secreto hablan de una piedrita, ¿no? En que puede cargar una piedrita de agradecimiento y es la piedrita de la fe. Entonces, todo el tiempo se trata de darle a los milagros. Y otro era lo de Bruce Lipton, habla del tema de que todo se puede regenerar, todo se puede reconstruir, no hay nada en lo del epigenética. Entonces, que habla también de que si nos hacen una cirugía de X situación. El caso extremo es yo llegar al punto de hacer retiren esa parte y ya, se solucionó el problema, se acabó todo el rollo. El rollo es que vuelve a presentarse porque la emoción sigue ahí. Entonces era lo que hablaba Ana y Nio, que vuelve a reincidir el paciente. ¿Por qué? Porque la situación sigue ahí. Tengo un amigo que es cirujano plástico y él tiene bastantica plata. Y él dice, el mejor negocio que existe es hacer cirugías. Porque a cabo de 3 años es impresionante, el cuerpo vuelve a recuperar otra vez lo que se perdió.
Mientras que uno no sane la emoción, la situación vuelve y reaparece. Entonces, uno cree que ya está sano, como decía Anita, decía, puede pasar el tiempo y ser que uno ya crea que eso ya pasó, que uno ya ha hecho los miles de cosas y ya para sanarme, pero la situación, vuelvo a enfrentarme a una situación y puede ser como queda la cicatriz, queda la memoria, queda el programa ahí, puedo reincidir. Entonces, hay que sanar siempre la emoción que causa la patología. Sea patología, llámeseles de salud, sea de dinero, sea en el amor, sea en el tema que sea. Primero tengo que sanar esa emoción, porque visiblemente es como si, es como una herida, ¿sí? Que la herida puede ser, creo que Nio me la puede explicar mejor, de que la herida sana en falso. Entonces uno ve por encima y está perfecta la herida, pero por debajo de pronto puede tener materia, puede estar sanando en falso. Igualmente nos pasa a nosotros con las emociones. Si nosotros no entramos a supraconciencia y no sanamos realmente esa emoción y no cruzamos esa oscuridad y no nos enfrentamos a ese monstruo que no queremos enfrentarnos, la herida sigue ahí, el monstruo sigue ahí y vuelve y reincide. Bueno, eso quería participar. Gracias, Sofía. Bueno, yo tengo la experiencia de una persona que en la actualidad tiene más o menos como una demencia senil y esa personita sufría de infinidad de cosas, pero como hoy en día está en esa situación de que está en su vida por allá, alejadita, absolutamente todas esas situaciones se le sanaron. Entonces dice uno, mire, ahí es donde uno se da cuenta que realmente la parte emocional es la que nos afecta, ¿sí? La parte del inconsciente. Como esa personita, digamos, volvió a su niñez y está ya alejadita, tiene lo básico, come, duerme, la consienten, ¿sí? Y ya, eso es lo que necesita para vivir y ya no toma medicamentos prácticamente para nada después de pasársela en el médico y tener como una droguería en su casa. Y hoy en día absolutamente nada. Entonces ahí uno ve el poder de la mente, ya sea para bien o sea para mal. Bueno, si Pero es alguien... que sí, yo quería contar que uno tiene que luchar mucho, o como en el caso mío, entre el poder de la mente y los protocolos médicos. Porque, por ejemplo, a mí todavía ya voy para el tercer año y todavía me tienen con el catéter, me tienen con los medicamentos, ciertos medicamentos. eh, Y no sé, y el cuerpo parece como que esa memoria de la que ustedes hablan parece que se diera. Yo hay veces siento, siento donde me ponían las inyecciones, las del estómago, ¿cómo es que van? Pues que van por la piel. Periumbilicales Sí, por ahí. o subcutáneas Subcutáneas. Yo a veces siento o intradérmicas. subcutáneas, que fueron las últimas. Y yo a veces siento como el punzón ahí, como si Ujú. fuera muy raro. Entonces es muy difícil a veces para mí luchar entre lo que yo quiero y lo que se sigue presentando. Que no, hay que hacer un esfuerzo mental bastante fuerte. Eso es algo parecido con lo que pasa con el miembro fantasma, ¿no? Después de Ujú. una amputación de un miembro, así sea un dedo, no necesariamente tiene que ser un miembro superior, un gran mayor, pues, pero la persona tiene la sensación de que si le amputaron su pie o su pierna, todavía la pierna está ahí, y la siente y se llama el miembro fantasma. Y eso dura un proceso muchas veces largo
como para que se dé esa desconexión de la memoria de la funcionalidad de un miembro, ¿no? Entonces yo entendí, oyendo a Luminosa, comprendo, pues no se me ocurría que ante un proceso como el que ella vivió pasara también eso, pero es como lo mismo, ¿no? Como la sensación Sí, de la conexión y de la memoria de esos procesos médicos que tuvo que vivir y que no se han desligado. Y lo que me llama la atención es, Luminosa dice, no he podido hacerlo porque estoy todavía ligada a los protocolos médicos. Entonces pregunto yo, ¿qué pasará el día que ya no tenga protocolos médicos? pues yo ya pregunté. Ajá. Pues se supone que cuando cumpla los 5 años, que es el periodo que dan en el caso del cáncer mío, para que viva, para que viva o reviva, ahí ya termina termina ya todo el proceso. Y ¿qué pasa? Pues se supone que cuando ya se llegue al 5.º año, pues ya está superado todo porque he tenido todos los apoyos, pero pues de todas maneras eso también ya me está generando expectativa, la pregunta de Tara, ¿no? Ujú. Porque es como si volviera a llegar al punto de partida, como que sí, no sé, es feo, es fuerte. Luminosa, hay un juego, juegue con su cuerpo. Yo pasé por un proceso también sobre ese tema y a mí me Ujú. enseñaron un jueguito. Es cuando vea que eso nos sirve para todos sobre cualquier tema. Es cuando esté en ese bucle, es no pelee con la mente. No, no, porque lo que tiende uno es a tratar de esto y entre más ella quiere buscar la atención. Recuerde que es una niña, es un niño y quiere buscar la atención. Entonces, ¿cómo hago para quitarle la atención? Entonces, comienzo si quiere por la planta de mis pies. Mm, Ay, qué chévere mi planta de mis pies, porque sostiene mi cuerpo, porque sí, comienzo a decirme mentalmente, como un juego, y voy subiendo. Ay, los dedos de mis pies, los tobillos, le agradezco a mis pies porque me llevan a los lugares que yo quiero ir, le agradezco a, a, a la tibia del peroné, a mis rodillas, a mi fémur, porque es los que me direccionan para las metas que yo ya realmente quiero. Y me voy hablando. Entonces, ¿qué pasa? Le quito el foco a ese bucle, a esos Ujú, pensamientos, sin pelear con ellos. La clave es no ujú, pelear con ellos. Mientras que yo no pelee con ellos, ellos no siguen. Si yo intento cambiar, es difícil. Entonces, no pelear, sino cambiarle el foco, cambiarle, cambiarle amorosamente a esa niña. Es como cuando la niña está que quiere algo y entonces uno le busca el esto y lo lleva a otra área para que la niña se tranquilice o el niño se tranquilice. Segundito. Lo cual quiere decir gracias, Sofía. lo cual quiere ¿Cómo decir quitarle la atención? que es de acuerdo a lo que hablamos en estos últimos capítulos, que es cambiar la interpretación de la realidad que estamos viviendo. Porque ese cambio de foco es como que el observador está viendo la realidad de otra manera. ¿Es así? Yo creo que es como distinto, es decir, creo que están hablando de dos cosas diferentes. Lo que está hablando Sofía es de no alimentar el bucle. Y para no Mm, alimentar el bucle, lo que ella plantea, digamos que si lo une uno con lo que planteaba Nazaret Castellanos, digamos que la red, la loca de la casa, esta red que es la más complicada, la que lo mete a uno en esos bucles, que está alimentada desde el pensamiento negativo. Cuando uno hace el ejercicio que plantea Sofía,
uno lo que está haciendo es saliéndose de esa red neuronal por defecto, que la llama ella así, la red neuronal por defecto, la loca de la casa la llamarían los santos, ¿cierto? Y Ujú. entra uno en la corteza somatosensorial. Al estar en conciencia del cuerpo, de la respiración, entra en la corteza somatosensorial. Al entrar en la corteza somatosensorial, esa red por defecto entra en silencio, ¿sí? Ahora, Sofía, en el ejercicio que ella plantea, agrega otras cosas que es, por ejemplo, la gratitud, pero pues al meterse en el tema de la gratitud, lo que va haciendo es logrando que ese tipo de pensamientos generen una bioquímica diferente en el cuerpo, pero no se está metiendo con la interpretación del proceso de enfermedad como tal. Es una manera de salir del bucle, de quedarse en será que va a pasar o que no va a pasar o que no sé qué. Mm. Sí, pienso que son dos cosas diferentes, pues en relación con, eh, con los procesos, digamos, el proceso concreto de enfermedad, ¿sí? Pues yo lo veo así, mejor dicho. Gracias, Valita. Muy interesante. Ahora, lo que sí plantean también algunos es que, por ejemplo, es decir, si uno cree en la quimioterapia lo va a sanar, ¿sí? Pues porque esa es su creencia. Pero el que se hace una quimioterapia sin creer en ella, pues se va a fregar porque pues esa es la información que lleva a las células. Va a llevar a la célula la información de esto me hace un daño terrible, esto me está destruyendo el cuerpo. Entonces la creencia que hay detrás en relación con los procedimientos que uno vaya haciendo son los que creo yo, ahí sí que la interpretación que yo hago es, cada vez veo más que es muy importante lo que uno cree. O sea, si uno cree que una quimioterapia lo sana, lo sana. Si uno cree que una quimioterapia lo va a enfermar y se la hace, se va a fregar, porque se la va a hacer con el miedo, la prevención, la Mm. sensación de que lo va a destruir y pues va a entrar en una fricción y en un conflicto que va a llevarlo a la parte celular. Entonces, digamos que en el caso de Luminosa que escogió ese camino, ¿sí? No, yo no lo Entonces, escogí. sí, claro, porque tú hubieras podido decidir no hacerte los tratamientos. Es No, pero decir, me cogieron de... Bueno, pero te lo planteo es porque, es decir, no, pero yo creo en la quimioterapia. A mí me fue muy exactamente, bien y entonces yo a los 3 meses ya estaba... exactamente, entonces como tú crees en ese tipo de procedimientos, seguramente te sirven. Si yo Mm. estuviera en esa situación y yo me hago una quimioterapia, yo creo que yo me muero, porque yo no creo en esos procedimientos médicos, ¿sí? Entonces, yo pienso que ahí es muy importante, es, digamos, la interpretación que uno hace de eso. Ahí sí en la línea de lo que está diciendo Tara. Entonces, lo que está haciendo Sofía es diciendo cómo salir del bucle, pero la creencia sí tendría que ver con la interpretación. Yo en mi marco de creencias interpretaría la quimioterapia como algo que me va a hacer un daño terrible y seguramente me haría un daño terrible, ¿sí? Luminosa y muchas personas creen en la quimioterapia y pues les funciona. Sí, yo lo que planteo es que el cuerpo me recuerda, como si el cuerpo tuviera memoria de El cuerpo ciertas... tiene memoria. Bueno, el cuerpo tiene memoria de ciertas cosas. Y además de que hay que recibir esa memoria, o no sé cómo, cuál sería la palabra, también hay que como aceptar el protocolo médico que no ayuda mucho que el cuerpo deje de recordar, es más o menos así. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense que estamos hablando de tres cosas, ¿cierto? Porque el otro es la memoria que tiene el cuerpo y el cuerpo tiene tal nivel de memoria. Hay una técnica en psicología que no es usada en Colombia que se llama el masaje biodinámico y es un proceso en el que uno como terapeuta, en lugar de centrarse en hablar como hacemos los terapeutas pues, clásicos, por decirlo de alguna manera, un terapeuta biodinámico entra es por el cuerpo haciendo un masaje y maneja es la intencionalidad. Entonces, por ejemplo, si uno quiere tocar la información que está bloqueando a la persona y la está dañando emocionalmente, pone la intencionalidad y el toque simplemente varía un poquito porque se hace un poco más fuerte y tiene la intencionalidad de sacar la información de hueso.
o tiene la intencionalidad de sacar la información de músculo o la intencionalidad de sacar la información de piel. Y entonces cuando se hace, por ejemplo, ese masaje, si la persona está buscando sacar la información, entonces, por ejemplo, hace un masaje en una pierna y al hacer el masaje en la pierna con la intencionalidad de mover cualquiera de esos tres niveles, si la persona, por ejemplo, es una persona que está atascada por un maltrato que no recordaba y sufrió de niño, esa información sale. ¿Y cómo sale? La persona empieza a tener recuerdos, al hacer el masaje en esa parte del cuerpo, empieza a tener recuerdos de las golpizas y cómo le quedó la piel después de las golpizas. Y eso es una cosa que Qué interesante. es impresionante y es fascinante. Muy pocos terapeutas aquí en Colombia, digamos, pues algunos aprendimos esa técnica, pero es una técnica que pues uno está tan vinculado con el cuerpo del otro que a veces uno se termina como comiendo muchas cosas del consultante, entonces mucha gente deja de hacerla. Pero a lo que voy es interesante ver cómo todo el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Mm. Todo el cuerpo, al punto que si la golpiza fue en una pierna y se toca y se mueve desde ahí, la persona recuerda la golpiza. Entonces sí hay una memoria corporal, claramente hay una memoria corporal en lo que tú estás diciendo, Luminosa. Por lo menos yo lo veo, lo he visto en la práctica, digámoslo así. A esos niveles inclusive, ¿no? Hay una memoria que está inconsciente y con la intencionalidad con que tú haces el masaje sale y es impresionante porque la persona empieza a decir, pero es que yo no me acordaba que me han dado esta paliza, por ejemplo, y que pues y ayuda pues a poner eso sobre la mesa y poderlo trabajar. Chévere, gracias. El dato está bueno. Sí, es una cosa bien interesante, pero de pronto lo que sí iría en la línea de lo que dice Sofía es no pelear con esas memorias. Y de pronto, ¿cómo lo resignifica uno? Pues aquí hablando, ¿no? Se le puede a uno, se me ocurre en este momento que como de resignificar se trata, como decía Tara, este es el recuerdo del proceso de sanación que he tenido. Si yo lo resignifico, ahí sí como hacen los chinos o los japoneses, yo no sé cuáles son los que hacen Ah, sí, que señora. cuando se cae un jarrón, no hacen como nosotros que van y lo tiran a la basura, sino que ellos es decir, pegan el jarrón con hilos de oro o de lo que sea. Ujú. Ahí, digamos, lo que hacen es transformar eso en la interpretación que hacen de cómo eso, digamos, adquiere una belleza nueva. Entonces uno puede hacer eso también con los procesos de Claro. uno, ¿no? De poder uno decir, oiga, es que me acuerdo cuando el catéter y carajo, mire que gracias a ese catéter estoy vivo. Mi mamá tiene una colostomía. Mi Me mamá sufrió gusta cáncer eso. de colon en el 93 y es decir, quedarse con una colostomía permanente, eso es una cosa muy brava. Yo no sé si todos entienden que es una colostomía. Sí. Entonces, digamos, el proceso de adaptarse a ella es muy fuerte. Sin embargo, las personas que trabajaron con mi mamá decían, es impresionante lo que está haciendo esta señora, porque ella no peleaba con la colostomía. Mi mamá está viva hoy después de 30 años de ese cáncer de colon que tenía una supervivencia de 5 años. Y ella lo que decía es, ay, es que yo estoy viva gracias a esta tripita. Si yo no tuviera esta tripita, yo me hubiera muerto. Pues porque obviamente le cerraron el ano permanentemente y ella quedó haciendo del cuerpo pues por la colostomía. Y ella siempre decía, ay, no, es que a mí me fascina mi tripita porque es que mi tripita, gracias a esta tripita es que yo estoy vivo. Entonces, esa resignificación de que todo el mundo, digamos, habitualmente los pacientes de colostomía es, no, qué cosa tan terrible, y el asco y la cosa, ella decía, no, pues es que esta tripita me tiene viva. Entonces, esa resignificación hizo que ella aprendiera muy rápido a manejar la colostomía y está viva. Entonces, creo que tú Me podrías gusta. hacer algo similar con, por ejemplo, con todas las memorias corporales, como son Ujú. las memorias que me recuerdan el proceso en el que yo logré sobrevivir y que me mantienen hoy viva. El catéter me mantiene viva, es lo que me ha permitido salir de la enfermedad. Yo qué sé, algo así. Sí, muchas gracias, Valiente. Me gusta ese pedacito. Lo voy a hacer, Ujú. Algo que Pues, sí. para que lo tenga en cuenta, Luminosa, es que señora. uno no puede pelear contra la creencia, el programa que está ahí, ¿sí? Ujú. Supongamos,
uno tiene la situación. Entonces, cualquiera, en dinero. Entonces, si no hay, entonces le dicen a uno, diga la frase, yo soy dinero, yo soy millonaria. La mente es como, se reiría de uno, como diciendo, y, si esto no lo somos, ¿sí? Le pone barreras, de inmediato le pone barreras. Y va a ser más difícil entrar al subconsciente a cambiar ese programa, ¿sí? Ujú, Pero si yo hago lo del jueguito, la ujú, saco del bucle. Al sacarla del bucle, es la mejor forma de que no haya repetición. Y a medida que no hay repetición, no se sigue presentando la situación. Cada vez va a ser menor, menor, menor. Y va a ser más fácil de salir de ese bucle, ¿sí? Si yo le digo cualquier cosa, yo soy amor, yo soy salud, yo estoy súper bien, la mente le es como, jajaja. Sí, a ver, llevamos tanto tiempo en esta situación y usted me va a decir ahora que soy amor o que soy salud o que todo está bien, cuando todo afuera está hecho un fiasco, me va a decir que todo está bien. Entonces, no peleo con ella, no discuto con ella, simplemente hago el juego o veo alguna cosa afuera y hago una meditación contemplativa. Entonces, si veo afuera una rosa, ay, qué pétalos tan lindos, qué hojas tan preciosas, ¿sí? Algo ujú. me enfoco y comienzo a ver las cosas bonitas que hay afuera y le voy quitando poder al bucle. Amorosamente, sin que ella entre en pataleta, ni que ella entre ni que yo entre a confrontar a ese programa. Amorosamente lo voy cambiando y le voy dando otros enfoques. Entonces, en el lugar que esté, si me vienen esos programas, esas memorias, como decía Neo, dentro de esos pensamientos que hay del subconsciente, no más somos dueños como el 25 en positivo y el 70 en negativo. Entonces, Ujú. pelear contra ese 70%, no, no, no hay necesidad. Simplemente hago cualquier clase de jueguito que me saque en el momento y que yo deje de crear el bucle. Porque cada vez que yo lo alimento, es como crear que darle alimento a un monstruo que cada vez va creciendo, más y más y más. ¿Sí? Entonces, Gracias, Sofía. hacerlo como un juego y va a ver que vas a comenzar a ver que el cuerpo, las memorias del cuerpo comienzan a desaparecer y comienzas a sembrar cosas más bonitas. Gracias. Me quedan dos tareas y gracias por escucharme y darme esas estrategias. Súper. Bueno, ya para concluir, gracias por esos aportes tan maravillosos. Bueno, aquí el escritor está concluyendo en un ejemplo, ¿sí? De una mujer violada y que él la trató con bioneuroemoción, ¿sí? O sea, la hizo comprender, entender que hay algo transgeneracional, que hay problemas ancestrales, lo que estábamos hablando. Eh, y ella, pues, al resignificar todo eso, pues ella llegó a sanar. Pero decía, por ejemplo, si esa persona que fue violada ya está sana y el violador también está sano, ¿usted la invitaría a que cenaran ellos dos? Entonces, pues ahí él mismo nos aclaraba, decía, ese violador puede ser las personas más allegadas con las que vivimos a diario. Una madre frustrante, un padre alcohólico, un jefe, bueno, todas esas situaciones que se pueden vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Aunque ambos están sanados,
pero por las memorias que se tienen de toda la situación que generó esa enfermedad, está como tocando esa llaga, está abriendo esa herida y nuevamente se vuelven a repetir las situaciones. Entonces, pues aquí, como lo que acabamos de hablar, es resignificar y cambiar, digamos, esa manera de ver las cosas y, y llevarlas a otro nivel que nos favorezcan a nosotros y que nos sanen. Y lo otro es que él decía, ponga distancias, ¿sí? Con esa persona. Si, por ejemplo, con la madre no puede esto, pues una distancia emocional. Él llama el umbral de tolerancia o de seguridad emocional, que es el poner una protección, un muro de protección ante esas situaciones o esas vivencias que se dispararon en algún momento y que afectaron nuestra vida emocional, nuestra vida, salud física, bueno, en todo sentido. Bueno, con esto pues ya, digamos, terminamos este capítulo que fue muy, muy enriquecedor para mí. Y bueno, espero haber podido transmitir lo que el escritor quería transmitir. Gracias. Gracias. Lo último que habló Ana, ya lo hablamos la vez pasada, es eso tan interesante que nosotros podemos volver a sanar el pasado, extraer ese pasado al presente y hacerle el proceso de sanación de esa situación, ¿sí? O sea que nosotros podemos sanar nuestra propia vida, el pasado, estar en el presente para resolverla y como dice Marian Rojas Estapé, tener una ilusión hacia el futuro. Y la mejor manera de sanar el pasado es con el perdón. O sea, perdonar el pasado, tener una ilusión al futuro y vivir el aquí y el ahora. Eso sería, no sé si hay algún otro comentario. Me surge una inquietud, sí, es decir, como yo lo entiendo, ¿no? Como yo entiendo lo que está planteando Corbera, él dice, listo, usted se sana y lo dice, se están sanando los dos, pero si hay situaciones como que vuelvan a tocar, como decía Ana, como esa cicatriz se vuelven y se activa, ¿cierto? O sea, es como si no, como si fuera un sanar que no es un sanar completamente porque el patrón sigue quedando allí con la posibilidad de ser activado. Yo no sé, así le entiendo yo a Corbera, al punto que dice, hay que hacer un corte emocional y hay que hacer una distancia física. Listo, digamos, si uno tiene claramente identificado quién se lo dispara, pues uno pone el corte emocional o lo que sea. Pero digamos que hay situaciones entonces, desde este punto de vista, que uno no sé, vio una persona por allá, se la encontró en una situación en la que pues ni siquiera sabía que esa persona podía tocar esa cicatriz y la puede volver a activar, es lo que yo estoy entendiendo, no sé. Pero entonces la pregunta que yo haría es si ustedes, digamos, qué pensamos, si estamos de acuerdo con ese punto de Corbera o si definitivamente pensamos que se puede lograr un nivel donde efectivamente uno no, perdón, está haciendo mucho frío y se me activa la rinitis, donde uno pueda no volver a activar como esas reacciones o sí, no se active nunca el trauma después de haberlo sanado totalmente. Me gustaría saber qué piensan.
Para Pues que yo no lo se que entiendo active, es que la única, sí, Ana, disculpa, ¿sí? mm, ¿quién quería hablar? Sofía, sí, para que no se active el programa, según lo que he podido leer, la persona tiene que estar ya bien trabajadita, haber trabajado bastante. Y no le pueden decir a una persona, así ha llevado, y bueno, como decimos, todos vemos las cosas de diferente color y las vemos de acuerdo a las creencias y programas que tenemos, ¿sí? El tema que tocaba ahorita, Ana, un abuso, una violación, no todo el mundo lo vive de la misma forma, ¿no? Depende del programa que cada persona tenga y de dónde sean como mis ganchos donde yo me agarro y el apoyo emocional que tal vez yo tenga de las personas que me rodean. Pero cualquier tema que tengo que primero gestionarlo muy bien en mí para que nada afuera lo detone. Por eso dicen que no se vuelve a repetir una historia. ¿Cuándo se sabe que no se vuelve a repetir una historia? Cuando vuelvo y paso por esa misma situación y no se me eriza ni un pelito. Nada me pasa. Mejor dicho, me pueden decir lo que me puedan decir, pero no activa en mí el más mínimo sentimiento ni la más mínima emoción. Si yo vuelvo a crear la emoción, la situación se vuelve a crear en la realidad, ¿sí? Mm. ¿Qué crea las situaciones? ¿Qué crea la realidad? Las emociones. La emoción. Entonces, si vuelvo y me pongo ante una situación y no reacciono, no se va a volver a crear, ¿sí? Por eso vamos digamos, en las parejas. Entonces puede ser que yo tenga una pareja y a esa pareja pase una situación y entonces se termina esa relación, llego con otra persona, pero yo hablé la anterior súper mal. Entonces, lo más seguro es que la segunda pareja me va a salir peor que la primera que tuve, ¿sí? Y la segunda que tenga va a detonar las emociones que yo no pude sanar con la primera persona, ¿sí? Y entonces digo, no, esta segunda salió peor que la primera. Entonces llego a una tercera relación. Y lo que no pude sanar ni con la primera ni con la segunda, me lo va a detonar esta tercera. ¿Sí? Así es todas las cosas en la vida, con un jefe, con cualquier patrón que tengamos. Entonces, hasta que a mí no me roce nada, que todo me resbale, ¿sí? Le dicen a uno que con aceitico, que todo resbale. Cuando nada, absolutamente nada, me detone afuera, nada. Yo creo que el doctor Jorge nos hablaba por lo menos de las cruzadas, que normalmente, si ahora uno ve mucha gente que está haciendo cruzadas por salvar a los animalitos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a encontrar en la calle un animalito maltratado, un animalito que le pasa algo, siempre porque su foco está allí y le va a activar siempre ese programa de dolor. Entonces, que vea que matan a un pajarito, que cortan un árbol y que los pajaritos quedaron sin nido, el que también, hay corte de árboles, supongamos. Siempre va a encontrar en algún sitio que están cortando, algún sitio en un manantial, en algo, están cortando árboles. Entonces, esa es su cruzada, ese es su foco. Cuando a mí me deja de doler cualquier cosa afuera, de inmediato es la forma de que la cicatriz quedó bien cerrada, bien sellada. Mientras que a mí me detone alguna cosa afuera sobre el tema que yo estoy tratando, la situación se va a volver a repetir una y otra vez hasta que yo me haga 100% responsable, hasta que yo asuma que no, las personas de afuera no son los detonantes, simplemente que soy yo quien no puedo evolucionar esa situación. Wow, sí. Bueno, ¿alguna otra intervención?
Entonces, muchas gracias, Ana. Damos por terminada la sesión y deseándoles una semana esplendorosa. Amén. ¿Quién tiene el Amén. próximo capítulo, Leo? ¿A quién? Muéstrame a ver. Stephen, Creo que Stephen. Stephen. Sí, Stephen. La Se quedó, biocomputadora se no era. quedó, se quedó dormido. Está tomando el Bueno, chocolate. sí. Oh, No tengo aquí, muéstrame el texto. Ahí está. Sí, es él, yo lo tengo anotado. Ah, bueno. Entonces yo le Es recuerdo. ¿qué? La biocomputadora. La biocomputadora. Eso está interesante el tema. Ujú. Bueno, entonces nos veremos en 8 días. Bueno, muchísimas gracias, Ana. muchas gracias, Gracias, Ana. Muchas Ana. gracias a Feliz todos. semana para Feliz todos. Muchas noche. gracias. Bueno, Chao, No. chao. Gracias.